Entonces aquí vamos a hacer la operación. Quiero que tengan ojo acá porque esto no es una división normal, así que tengan bien en cuenta el algoritmo que voy a utilizar. Tenemos nuestro D hasta acá, ¿cierto? Y los 3 ceros más que le agregamos por el 2 elevado a 3 que lo multiplicamos, dividido por nuestro generador. Y lo que vamos a tener finalmente, el resto es lo que vamos a sacar. Entonces, ¿cómo se va haciendo esta división? Bastante parecida a una división normal, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, nosotros primero nos vamos a encargar que solamente la cantidad de dígitos sea lo que vaya a caber acá. O sea, por ejemplo, con 4 dígitos necesitamos 4 dígitos acá y cabe una vez, independiente del valor de los dígitos. Los dígitos se empiezan a contar claramente desde el primer uno que veamos. Entonces, en este caso, vamos a comenzar la división y tomo 4 dígitos acá, o sea, está ahí. Y va a caber una vez. Entonces después posiciono mi generador o mi divisor acá abajo y hago la operación CHOR. La operación CHOR es esta y consiste en, por ejemplo, 1 CHOR 1 o 0 CHOR 0, como son iguales, yo voy a decir que es 0. Y 1 CHOR 0 es igual a 1 y 0 CHOR 1 es igual a 1. O sea, los distintos valen 1, los iguales valen 0. Entonces, en este caso tengo 0 y 1, 1, 1 y 0, 1, 1 y 0, 1. Y 1 y 1 y 0. Entonces, a partir del primer 1 tengo 3 dígitos, pero inmediatamente después de esto tengo que bajar 1 y me quedan 4. Por lo tanto, cabe una vez. Repito el proceso y bajo mi divisor y aplico CHOR. Entonces aquí tengo 0, 1, 1, 0. Bajo un dígito, me quedan 4 dígitos, cabe una vez y vuelvo a aplicar CHOR. O sea, vuelvo a bajar mi divisor y aplico CHOR. Y aquí me queda 1, 0, 1, 0. Bajo un dígito y veo que me cabe una vez. Me cae una vez, entonces después vuelvo a aplicar CHOR. O sea, vuelvo a bajar mi divisor y aplico CHOR. Me queda 1, 1, 0, 0. Entonces ahora bajo mi dígito y aquí cambio algo, ¿cierto? Porque ahora tengo solamente 3 dígitos y como mi divisor es de tamaño 4, me cabe 0 veces. Entonces ahora bajo un nuevo dígito cuando le puse que cabe 0 veces acá, y ahora sí cabe una vez. Entonces bajo mi divisor, aplico CHOR y me da 1, 0, 1, 0. Entonces este ya es el valor de la división final, donde este es el resultado de esta operación y este es el resto. 0, 1, 0, 1. Entonces, D era lo que quería transmitir, el resto de la operación que hicimos nos dio 0, 1, 0, 1. Entonces lo que transmito es D hasta acá y lo concateno con el R que calculamos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo,
si tuviera, recordemos que esto siempre va a ser de largo R. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, me haya dado resto 1, que podría haber pasado, en ese momento yo tendría que haber hecho lo siguiente: anoto mi D, y como yo sé que aquí tengo un largo 3, tengo que concatenarlo con 0, 0, 1. Se podría llegar al error de no poner estos dos ceros, pero este R que yo voy a concatenar siempre es de largo de R chico, ¿cierto? Que ya sabíamos que es el largo del generador menos 1 o el grado del polinomio al cual pertenece. Entonces eso es todo para esta videoayudantía.